tenemos 2 meses de haber comenzado, nosotros tengamos buenas relaciones entre nosotros mismos. Que aprendamos a ser una familia en Cristo Jesús. Hoy comienzo una serie nueva. La serie de nuestro cuarto valor fundamental. El cuarto pilar que esperamos desarrollar en la iglesia de aquí hasta que el Señor nos venga a buscar. Y ese cuarto valor fundamental del que vamos a hablar en las siguientes semanas se llama ir y hacer discípulos. Esa es la serie general. Pero hoy vamos a estudiar ir, la misión de la iglesia, nuestro cuarto valor fundamental. Entonces hoy vamos a estudiar ir, la misión de la iglesia. Quiero preguntarle a usted, quiero que usted defina en una frase o en una oración el propósito o la misión de su vida cristiana aquí en la tierra. Hay una frase que define su propósito en la vida cristiana sobre la tierra. Hay una frase que lo define. No hay para mí otra frase que pueda definir mi propósito, mi meta, mi misión en la vida cristiana sobre esta tierra como la frase ir y hacer discípulos. Esa frase define mi propósito como creyente en la tierra. Ir y hacer discípulos. Ustedes saben que esa frase ha sido extraída del texto Mateo capítulo 28, versículo 19. Esa frase define mi misión y define tu misión como creyente aquí en la tierra. Ir y hacer discípulos. Ahora, hay frases que toman nuestro corazón, que se apoderan de nuestro corazón. Ayer comentaba con mi esposa, de hecho ella me recordó que quería ver una película que está en YouTube acerca del gran predicador inglés llamado Charles Haddon Spurgeon. Y ella me recordó. Y yo le coloqué esa película, ella estaba viendo la película y hubo un momento en que recordaba una lección que había aprendido hace años de Spurgeon. Spurgeon, cuando predicaba la palabra de Dios, la predicaba porque un texto de la palabra del Señor había cautivado su corazón. Hay frases que cautivan el corazón. Probablemente ir y hacer discípulos sea la frase que cautive su corazón. Pero esta frase tiene variaciones, tiene variantes. Por ejemplo, una variante de ir y hacer discípulos es la que se encuentra en Hechos 1:8, también conocido por ustedes. Testigos de Cristo. Me seréis testigos. Y esa frase también capta el corazón. Ser un testigo del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, tiene otra de esas frases que cautiva el corazón. Embajador de Cristo. ¿Puede decir, soy un embajador de Cristo? Soy un embajador de Cristo. ¡Qué hermosura eso! ¡Qué hermosura! ¿No les parece a usted? Soy un embajador de Cristo. Yo me siento motivado por esa frase. Un embajador de Cristo. Y ustedes saben lo que representa ser un embajador de un gobierno de otro país en otro. Y hermano, hermana querida, recuerde algo, este no es nuestro país. Esta no es nuestra vida. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Bendito sea el Señor por eso. Y otra de esas variaciones que encontrábamos en la palabra y que venían a mi mente era una frase también poderosa, frase que me cautivó el corazón cuando yo era un jovencito como Joshua.
Es la frase que se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo, como lo tienen allí, 19. Y es la frase, ¿cuál? Pescadores de hombres. Esa frase también me gusta. Venid en pos de mí, decía el Señor, y os haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Así que hay variaciones de esta frase. Definen el propósito práctico de nuestra vida cristiana sobre la tierra. Hermanas y hermanos, amigos y amigas que están hoy aquí con nosotros, esto no hace acepción de personas. Todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Cuando manda a hacer discípulos, no es a unos y a otros no. Cuando dice que seréis pescadores de hombres, no significa que solamente serán algunos y otros no. Mujeres están allí, hombres están allí y jóvenes están allí llamados a eso. Cuando dice que tú y yo somos embajadores de Cristo, eres tú y soy yo. No hay algunos que no sean embajadores de Cristo. Todos somos embajadores de Cristo. Tengo una segunda pregunta. Si tienes una frase que define el propósito de tu vida en la tierra, como ya yo les dije, algunas y sus variaciones, tengo una pregunta. Si el Señor nos manda a ir y a ser discípulos, ¿dónde está tu discípulo? ¿Dónde está? ¿O cómo se llama tu discípulo? He encontrado en la vida cristiana, en nuestra experiencia, que la mayoría de los creyentes no tienen un discípulo que estén atendiendo, que estén alimentando espiritualmente en su vida, al menos cada año. Es por eso que esta serie la he titulado Ir y Hacer Discípulos. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está tu discípulo? Mi propósito, repito, es ayudarte a que veas de la palabra de Dios que tienes tantos recursos y que tienes el llamado a tener discípulos. Por eso entonces vamos a trabajar todas estas semanas que vienen. Y quiero lanzarle a usted un desafío. El desafío es simple. El desafío se llama plan 1 por 1 por 1. Plan 1 por 1 por 1. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos comprometidos, de los que hemos sentido el llamado de Dios, de los que tenemos a Cristo en el corazón, cada uno de nosotros ganando a una persona en un año. Ese es el plan. Ese es el plan. Cada uno de nosotros ganando a una persona durante un año. ¿Quieren algunas estadísticas por lo menos de esta reunión aquí? Estamos reuniendo un promedio de 30 personas adultas cada semana aquí. Un promedio de 30 personas adultas cada semana aquí. Eso es un milagro. Eso es un milagro para una iglesia en español que está comenzando. Es un milagro. Aún aquí hoy faltan varias personas que suelen venir cada domingo. Supongan ustedes que tan solo 20 personas de los que estamos aquí, adultos, asumamos el desafío. Y no estamos pensando en una iglesia, o estamos pensando en el reino de Dios. Estamos pensando en el reino de Dios. No estamos pensando en una iglesia, en un nombre. Estamos pensando en el reino de Dios. Y que cada uno de nosotros se comprometa delante del Señor a traer, a ganar a una persona más. Al final de este año, solamente por discipulado, tendremos aquí 40 personas. Y el siguiente año seríamos 80 personas. Y luego el siguiente año, y usted pare de contar. Dios está esperando que nosotros asumamos este llamado. Permítame ahora ir al texto del día de hoy. Romanos capítulo 10, versículos 14 en adelante.
donde vamos a encontrar Romanos capítulo 10, versículos 14 en adelante, donde vamos a encontrar el ir, la misión de la iglesia. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15 nos muestran los cuatro cómo. Los cuatro cómo. ¿Los vieron allí? No solamente lo leímos, también lo cantamos. ¿Cómo pues invocarán? Lo cantábamos allí. Entonces quiero pedirles que vayamos a esos versículos 14 y 15 para que veamos los cuatro cómo que hay allí. Dice, ahora bien, ¿cómo? Ahí está el primero. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Segundo, número 2, el segundo cómo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercero, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿No le tocan estos versículos a usted el corazón? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y dice, ¿y quién? Pero también en la otra versión, en la Reina Valera, dice, ¿y cómo predicarán sin ser enviados? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Cuatro cómo allí que tienen que ver con la misión de la iglesia. ¿Leyeron el pasaje conmigo? ¿Se dieron cuenta de algo? Hay un orden lógico, pero inverso. Hay un orden lógico, pero tiene que verlo de atrás hacia adelante, de abajo hacia arriba. Ese es el orden que está allí. Hay una respuesta lógica si empiezas por la cuarta pregunta. Eso nos lleva a una secuencia que yo espero explicar aquí. De tal manera que en primer lugar, quiero que nosotros veamos ir como mensajeros. Ir como mensajeros. Entonces nosotros leemos allí, en el versículo 15, el último cómo. ¿Y quién predicará? ¿O cómo predicarán si nadie les envía? Amados hermanos, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Si no son enviados. Vamos como mensajeros a predicar. Vamos como mensajeros. Iglesia que estás aquí, el día de hoy, según lo que nosotros leemos aquí, el Señor nos está encomendando que debemos enviarlos. Debemos enviarlos. Yo debo enviarlos porque el Señor me ha enviado a mí. Tengo que enviarlos. Sé que estamos felices aquí y estamos contentos aquí y estamos alegres aquí, pero hermanos y hermanas, tengo que enviarlos. Y si usted no ha sido enviado con un nombre y apellido, diga a su mente y diga a su corazón: el pastor Fabián, con la palabra del Señor, me ha enviado a predicar el evangelio. Si necesita un nombre, si necesita un pastor que le respalde en oración, entonces yo les estoy enviando, hermanos, a que vayan y prediquen el evangelio. Alguien una vez me dijo: el mejor general no es aquel que envía a sus soldados y les dice vayan a pelear. El mejor general es el que dice vamos a pelear.
Pues mis hermanos, si los estoy enviando a ustedes es porque yo mismo primero he ido ya y voy con ustedes. Y esa es la intención de que estemos aquí. No soy mejor que ustedes, soy el peor de ustedes, como el apóstol Pablo nos decía. Pero vamos juntos a ser embajadores de Cristo Jesús. Vamos juntos, hermanos. Recuerden este mensaje del día de hoy. Nos están enviando, pero detrás de nosotros está el mayor, el capitán, el Rey de Reyes, el comandante en jefe de las huestes celestiales. Jesucristo nos está enviando a predicar el Evangelio. Eso está en San Juan capítulo 20 versículo 21. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Por favor, no olviden esto. Si tienes a alguien, si a lo mejor sientes que necesitas a un compañero, me voy a atrever a decir, porque conozco el corazón de mi esposa, que necesitas una compañera para hablarle de la palabra del Señor. Búsquennos a nosotros. Queremos acompañarles, no porque nosotros sí sepamos y ustedes no por eso, sino para darles un espaldarazo, que significa darles un apoyo, significa acompañarlos, significa ir con ustedes. Si necesitan esa compañía, aquí estamos nosotros para darles esa compañía, para ayudarles, mis hermanos, para que hagamos la obra juntos. ¿Cómo pues predicarán si no son enviados? Vamos a predicar. ¿Qué significa la palabra predicar? Significa anunciar, significa proclamar, significa publicar, significa hablar. Los mensajeros anuncian, predican, pero no solamente predican con sus palabras. Dice allí, predican con sus hechos, predican con su vida. Necesitamos predicar con nuestros hechos, con nuestra vida. Y permítame agregar otro elemento allí. Los mensajeros son enviados a predicar y son enviados a todo lugar. A todo lugar. ¿Saben ustedes? Hoy tuve una hermosa experiencia. Me comunicaron desde Venezuela que estaba en nuestra iglesia, allá en Puerto Cabello, Venezuela, los pastores que colocamos en una de las iglesias que plantamos en el Amazonas. Es un viaje enorme, es un viaje de horas solamente en el río Orinoco. Desde Caño Mure hasta Puerto Ayacucho hay 8 horas en bote en el río Orinoco. Eso lo hacíamos una vez cada 2 meses. Pero esos pastores pudieron llegar, hasta Puerto Ayacucho. Y de Puerto Ayacucho a Puerto Cabello son 16 horas en autobús. Es un viaje que se lleva más de un día. Pero allá en Puerto Cabello estaban los pastores, la pareja pastoral. Hermanos, antes de venir a Estados Unidos, nosotros estábamos considerando ir al Amazonas a seguir allá la labor misionera. Terminamos bien lejos del Amazonas. Terminamos aquí. Denver no se parece en nada al Amazonas. Pero estamos aquí. Mi punto es, somos enviados a todo lugar. Todo lugar. Id por todo el ¿qué? El mundo. Id por todo el mundo. Es a cada uno de nosotros, a cada creyente, a usted y a mí, que se nos asigna la tarea de predicar la buena noticia en cualquier lugar. Y no estoy hablando de naciones. Sí,
¿Cómo no? En la cabeza de algunos de nosotros revolotean algunas naciones. Estamos preparando en los meses, probablemente en un año, un viaje misionero también a Venezuela. Pero algunos ya saben que en mi corazón está poder plantar una iglesia en México, en algún lugar en México. Está en mi corazón también. Pero no estoy hablando solo de países, estoy hablando en cada hogar. Somos enviados a los lugares de trabajo, a las escuelas, donde quiera que se necesite el evangelio. Usted y yo debemos ir a anunciar el evangelio. La Escritura dice que debemos ir a declarar la palabra de Dios. Ese es el siguiente cómo, pero viene de abajo hacia arriba. Si van al versículo 14, al final del versículo dice: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Somos llamados a predicar una cosa y solo una cosa. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia la vida. Proclamamos la verdad. La salvación no viene por la predicación de la psicología. La salvación no viene por la predicación de filosofías. La salvación viene por predicar la palabra. Y le voy a decir algo. ¿Cuál es esa palabra que enseñamos? La palabra de Cristo Jesús. La palabra de Cristo Jesús. Pablo y nosotros predicamos a Cristo, lo predicamos crucificado. Y si lo predicamos es porque Él vive, porque Él ha resucitado. Predicamos el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa palabra que enseñamos? La palabra de Cristo Jesús. ¿Puede ir un momentico conmigo al versículo 9? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, Él es el Señor de nuestro corazón. Él es el soberano de nuestra vida. Él es el Rey de nuestra vida. Él es tu Rey también. Él es tu Rey también. Sí, Señor. Esa es la palabra. En ella nos centramos, en ella vivimos, en ella estamos enfocados. Cuando usted evangelice a alguien, use la palabra de Dios. Use la palabra de Dios. Cuando tú vayas a predicarle a alguien, ¿cuál es el versículo bíblico que tienes en tu mente para evangelizar a alguien? Hay textos en la palabra de Dios. Ese puede ser uno bueno, Juan 3:16. A mí me gusta mucho 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva persona. Alguien en Cristo es una nueva persona. Y así cada quien escogerá los textos, los versos, los versículos de la Biblia que le llamen la atención y que el Espíritu Santo use. Pero por favor, hable de la palabra. Use la palabra. Hable de su Salvador y hable de sus enseñanzas. Las enseñanzas de nuestro Salvador. La persona de Cristo Jesús. Cómo Él murió en la cruz. Cómo se entregó por el pecador. Cómo se entregó en nuestro lugar. Hablemos de eso. Permitamos que el Espíritu de Dios use las palabras de la Escritura para transformar el corazón. Ir a la gente para que oigan la palabra. Y ese es el tercer cómo.
Dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán? Ir a la gente para que oigan la palabra. Las personas deben escuchar el mensaje. La gente es nuestro campo misionero. ¿Se entiende? La gente es nuestro campo misionero. Hermanos y hermanas, todos ustedes, incluyéndome, tenemos a personas que conocemos que hablan español. Hace un tiempo atrás, el año pasado, estaba hablando en la reunión de asuntos con la iglesia y les decía a mis hermanos norteamericanos, cada uno de ustedes conoce a alguien que habla español. Por favor, conéctenos con ellos. Nosotros que hablamos español, conocemos al menos a una persona que podamos hablarle de la palabra. Estamos dispuestos a ayudar, repito, vamos a las personas. En los mensajes que vienen daré más estrategias para que podamos compartir la palabra. Pero la gente necesita oír la palabra de nuestros labios. Y el último cómo es el primero en el versículo 14. ¿Y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Ir para que crean en la palabra. Dice la escritura aquí, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Qué significa la palabra creer? Cuando el apóstol Pablo escribe la palabra creer aquí, significa confiar en, significa tener fe en. Creer significa tener fe y confiar en. Creer significa estar plenamente convencido. Creer significa reconocer. Pero mire otra cosa que podemos descubrir. Creer significa depender de alguien. Y yo quiero preguntarle a usted, ¿dependes de Cristo Jesús? ¿Dependes del Señor Jesucristo? ¿Te agarras de Él? ¿Tomas al Señor? Te agarras del Señor, te abrazas al Señor, porque para hacer la obra de ir necesitamos estar abrazados a Cristo. Creer expresa dependencia. Los países celebran el Día de la Independencia. Pero la iglesia del Señor celebra el día de nuestra dependencia de Cristo Jesús. Nunca somos independientes, siempre somos dependientes de Cristo Jesús. Dependamos del Señor, abracemos al Señor, agarrémonos del Señor para la obra de predicar el Evangelio, pero también en cualquier área de nuestra vida. Me gusta mucho cuando Rick Warren dice en su libro Una vida con propósito: cuando te preocupas es porque no lo has adorado. Cuando te preocupas es porque no lo has adorado. Adoremos a Cristo y Él se encargará de lo demás. También vemos entonces que es importante a la hora de compartir el Evangelio lo que está en los versículos 9 y 10, invocar a Cristo.
Versículos 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Ayudemos a las personas a confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Y la mejor manera que encuentro aquí para la iglesia es que nosotros mismos tengamos a Cristo como el Señor. Que Cristo Jesús sea nuestro Señor. Que demostremos que Cristo Jesús es nuestro Señor. Y dice, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Versículo ahora número 13. Mire usted el resultado para que sean salvados. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Directo. Una declaración directa. El que confiesa el nombre de Jesús será salvo. Jesucristo tiene poder para salvar ahora y tendrá poder para salvar a las personas a las que nosotros le hablemos. Ya voy a hablar un momento de los resultados. Pero saber que hemos participado en una misión, ir como mensajeros, ir a ellos, es algo especial porque estamos cambiando la eternidad de la persona con la ayuda del Señor. Somos instrumentos en las manos del Señor. Estamos trayendo salvación, perdón, paz, aceptación a esa persona. Y la salvación es segura en Cristo Jesús. Esta seguridad es distintiva, es característica del Evangelio. Amados hermanos, predicamos acerca de la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Predicamos sobre la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. No hay duda de ello. Si otros tienen dudas, nosotros estudiando la palabra de Dios no la tenemos. La salvación no se pierde. Cuando hemos hecho una decisión real por Jesucristo, la salvación no se pierde. Si otros han dejado los caminos, habrá muchas circunstancias, pero lo más probable es que no hayan sido realmente salvos. Aunque debo decir, cada caso merece un estudio. Cada caso es un caso. Pero la palabra del Señor nos enseña que somos salvos cuando creemos en el Señor Jesucristo. De tal manera que el resultado es un resultado seguro. Y quiero tomar, para finalizar aquí, el versículo 15. En la última parte. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. La versión Reina Valera dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Para el Señor, tú completamente eres hermoso. Para el Señor, el mensajero es hermoso. Y Él nos ha de ayudar, de bendecir en esta tarea. Es difícil mostrar si la hermosura es solo para el Señor o para la persona que ha entendido el Evangelio. Puede ser para ambos. Pero en este pasaje nosotros vemos la necesidad de colocarnos en las manos del Señor
y saber que Él nos está viendo con unos ojos diferentes. Hermanos y hermanas, este año 2016 debe ser el año para que cada uno de nosotros tenga a un discípulo al menos. Ese es mi desafío. Hoy vamos a detenernos aquí, pero ir es la misión tuya y mía como iglesia. Esa es la misión tuya y mía como iglesia. Permítame finalizar con este testimonio. Quería hablar de los resultados, pero lo dejamos para el domingo que viene, en los versículos 16 y 17. Sin embargo, Dios nos bendice y nos ayuda y nos motiva con buenos resultados. Hace unas semanas atrás, mi esposa tuvo una inquietud de salir con algunas hermanas a repartir unas invitaciones de Calvary en español en algunos de los supermercados grandes de la zona. Aquella ocasión una hermana pudo, que fue la hermana Lupita, la esposa de mi hermano Abel, la mamá de Daniel. Y llegaron hasta un supermercado acá cerca. Una cosa que les llamó la atención fue que no consiguieron a muchas personas de habla hispana allí. Pero una de las pocas personas que consiguieron fuera del supermercado, creo, fue a la hermana Rosa que está allá. Y a la hermana Rosa ellas le entregaron la invitación. Y la hermana Rosa se dio cuenta que estábamos aquí cerca de su casa, porque viven a unas pocas cuadras de aquí. ¿Correcto, mi hermana? Y la hermana Rosa comenzó a venir aquí gracias a esa invitación. Pero una de las cosas que más me ha tocado el corazón es que ella estaba recibiendo en ese tiempo a Denis, que es su sobrino que está allí. Y Denis, en su situación, me pidió que orara por él y por su situación migratoria. Denis tiene un juicio el 27 de enero y vamos a orar por él. Quedan pocos días para eso. Oremos por él. Denis vino con su hijo. ¿Cuántos años tiene Anderson? ¿4 o 5? Oh, 6. Perdón, 6. Y vino con su hijo. Y en los días de Navidad también vino con su hija, ¿correcto, mi hermana? Vino con su hija y con otros que necesita también la motivación de la palabra. Necesita involucrarse, conocer y reconciliarse con el Señor. Hermanos, si nosotros salimos e invitamos a los que conocemos, Dios puede hacer un cambio en las vidas de ellos. Y poco a poco, yo no sé, y quiero hablar con él esta semana. Quiero hablar con el hermano Jorge, que está allí. El hermano Jorge está detrás del hermano Esteban. Y también Dios me lo ha puesto en mi corazón para orar por él. Lo he llamado, he estado allí con él. Y yo todavía me pregunto, ¿cómo el hermano Jorge obtuvo mi número de teléfono? Porque él me llamó a mí la primera vez. Dios nos abre puertas si nosotros vamos y queremos hacer discípulos. Estoy convencido de eso. Cuando llegue el momento de hablar del Espíritu Santo y la evangelización, les voy a hablar de cómo el Espíritu Santo nos usa y nos lleva a donde tenemos que ir. Y Él ya tiene corazones preparados para ello. Confiemos en el Señor que Él nos use, pero pongámonos en sus manos.